Amén, bendiciones, qué gusto saludarte en este día, deseando que se sientan bien, que que estén teniendo una buena semana. Muy bien, vamos a prepararnos para el domingo que vamos a compartir con nuestros niños y el tema de esta semana tiene que ver con escapar de o protección de su ira, de la ira de Dios, siendo protegidos de la ira de Dios. Y aunque la palabra ira es una palabra que suena negativa, pero tiene que ver más bien con, la ira tiene que ver con su santidad, tiene que ver con un juicio, incluso tiene que ver con justicia. La ira de Dios tiene que ver con que Dios traiga juicio y haga justicia. Entonces, no es una ira como la que nosotros expresamos muchas veces. Nuestra ira es una ira muchas veces negativa, violenta, una ira descontrolada, uh, producto de nuestra carne. Entonces, no podemos pensar que la ira que nosotros tenemos o practicamos es la misma ira de Dios. La ira de Dios es una ira santa, es una ira perfecta, es una ira buena. Entonces, si inmediatamente yo escucho de la ira de Dios y la interpreto como la ira que yo tengo, entonces cometo un grave error. La ira de Dios no se compara a mi ira. Nuestra ira es mala. La ira de Dios es buena. Es justicia, repito, es traer juicio y tiene que ver con parte de su santidad. Entonces, hemos estado mirando estos días a la vida, la historia de Noé y su generación. Cómo es que Dios les dio oportunidad a esta generación que había caído en una perversidad, en una violencia tan extrema que uh, los hombres se mataban, hacían uh, delitos, crímenes, tanta maldad que había, que Dios le pesó, dice la Biblia, le pesó haber hecho al hombre, le pudo haber hecho al hombre. ¿Cómo es que el hombre ha caído en esto? Le dolió en su corazón ver tanta maldad, tanta violencia. Y esto no tiene nada que ver con el plan de Dios, tiene que ver más bien con la desobediencia del hombre, porque Dios tiene un plan y los planes de Dios son buenos. ¿Por qué muchas veces miramos la maldad en el mundo? ¿Por qué miramos la crueldad, la violencia, la enfermedad, la tragedia? Bueno, todo eso es producto de la desobediencia de Dios. No tiene que ver con el plan perfecto de Dios. Tiene que ver con la rebeldía, con que el hombre se aleja de Dios. Esa es la razón. Entonces, Dios es bueno y sus planes son perfectos. Génesis capítulo 7 dice, el verso 17 dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días después del diluvio para que pudiera bajar el agua. Entonces, miramos aquí en estos versículos cómo es que viene el diluvio, viene toda esta tormenta y de alguna manera destruye, acaba o termina con toda la humanidad, con todo aquello que tenía aliento de vida, ya sea personas o animalitos. Todo murió, dice, todo quedó sepultado bajo las aguas y este diluvio fue un
un juicio que Dios trajo en la generación de Noé. Sí, Dios lo trajo. Y era, de alguna manera, este diluvio habla de la ira de Dios sobre el pecado. Como es que Dios es juez perfecto. Él tiene todo el derecho de juzgar la tierra. El ser humano, las personas pueden argumentar, pueden discutir, pueden decir, no, pues no me parece que Dios, porque Dios permite esto y porque Dios permitió esto, si es Dios. O sea, podemos argumentar todo lo que queramos, pero nuestros argumentos nunca van a ganarle a Dios. Él es Dios perfecto, Él es Dios supremo, y todo lo que Él hace es bueno y es santo, y no hay quien le cuestione y le diga por qué haces lo que haces. ¿Quién eres para hacer lo que haces? No. Entonces Dios trajo este juicio sobre la generación de Noé. Si lo vemos desde una perspectiva con humildad, con un corazón rendido a los pies de Cristo, nos daremos cuenta que lo que Dios hizo, este juicio al traer sobre esta generación, lo hizo con toda justicia. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera traído este juicio sobre la generación de Noé, simplemente hubiera aumentado la maldad, la violencia, las injusticias, los abusos, el crimen. No iba a haber una restauración, no iba a haber una reforma sobre la humanidad. No había, si Dios hubiera sabido que había una forma de que la generación de Noé se podía salvar, lo hubiera hecho. Pero Dios miró cuánto aumentó la maldad, y Dios sabía que la única salida, la única forma de poder restaurar, sanar y volver a comenzar con la generación, con la raza humana, era trayendo un juicio. Entonces dice que todo ser humano murió, todo animalito murió, todo quedó sepultado. Y parece muy fuerte esto, pero ese es un juicio de Dios. Ahora, al final del versículo 23 nos dice que solamente Noé y su familia, los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Su familia, pero también los animalitos que se subieron al arca, se salvaron en el arca. Entonces, hubo quienes sí se salvaron, no perecieron completamente todos. Murieron, perecieron todos los que estaban fuera del arca, pero los que estaban dentro del arca se salvaron. Pues esto me lleva a pensar por lo menos en 3 principios que son muy importantes. Número 1, Dios provee un medio de salvación para los que creen en Él. Dios provee un medio de salvación para los que creen en Él. La salvación está disponible para toda persona. Dios no hace acepción de personas. Dice la Biblia que por 120 años, es un aproximado, se cree, Noé estuvo construyendo esta arca. Estoy convencido que en todo ese tiempo fue un lapso de oportunidad que Dios le dio a su generación, a la generación de Noé, para que se arrepintiera, para que se salvara, pero su corazón estaba endurecido. Por lo contrario, se burlaban, decían: estás loco, Noé, lo que estás haciendo es una tontería, vive la vida es corta, celebra, haz cosas locas. Y la gente continuaba en su maldad, en su pecado, en la violencia, cometiendo crímenes, o sea, viviendo una vida desordenada, lejos de los planes de Dios. Entonces se alejaron de Dios, pero por lo contrario, dice, Noé creyó a Dios, y incluso dice la Biblia que esto le fue contado por justicia, porque actuó por fe. Es decir, Dios le dijo: haz un arca, y la hizo. Le dijo: entra al arca, y entró con su familia, los animalitos. Es decir, esto muestra que Noé actuó por fe, creyéndole a Dios. Entonces, la salvación, Dios siempre provee un medio de salvación. El arca fue la salvación para la generación de Noé, y Dios salvó a él y a su familia. Esto nos dice a nosotros en este tiempo que Dios también en nuestro tiempo provee un medio de salvación. Es cierto, la palabra de Dios dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, es decir, a la condenación, al sufrimiento, al infierno, a vivir lejos de Dios. Ancho es el camino, dice, y muchos son las personas que van por ahí. Dice, pero angosto es el camino que lleva hacia el Padre.
y son pocos los que van ahí, por ahí. En otras palabras, son pocas las personas que adquieren salvación, porque la mayoría rechaza a Jesucristo, rechaza el plan de Dios. El plan de Dios para que el hombre sea salvo es que reciba a Jesús. Y tú al recibir a Jesús, recibes perdón de pecados. Y tú tienes acceso al cielo, tienes acceso a la vida eterna, a salvarte de la ira que viene del juicio de Dios sobre toda persona. Sí, nos escapamos del juicio, pero no nos escapamos porque somos buenos, ni porque somos mejores que otros, ni porque tenemos una religión. Si nos escapamos es porque hemos puesto nuestra fe en la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario a nuestro favor. Entonces, la ira de Dios, la salvación es para aquellos que creen. Noé se salvó y su familia porque creyeron en Dios. Y nosotros podemos salvarnos también en este día si creemos en Jesucristo. Número 2, la ira de Dios revela su justicia. Yo dije en un principio que la ira de Dios no se compara a nuestra ira. Si yo pienso inmediatamente y comparo la ira de Dios con mi ira, entonces estoy cometiendo un grave error. No, Dios no actúa como yo actúo en mi ira. Yo cuando me enojo y actúo de una forma iracunda, me lleno de ira, estoy actuando en mi carne. Dios no actúa en su carne porque Dios, número uno, Dios es espíritu. Él es santo. Entonces su ira es santa, es perfecta. Entonces no se puede comparar a mi ira. La ira de Dios es limpia. La ira de Dios es justa. La ira de Dios es buena. Entonces, cuando Dios trajo juicio, su ira reveló justicia. Es decir, Dios trajo justicia, hizo un juicio y el hombre fue encontrado culpable. Y tenía que pagar por su maldad. Ahora Dios les ofrece escapar de su maldad, sí, pero el hombre no quiso. La generación de Noé rechazó la salvación de Dios. Entonces, ¿qué les quedó? Enfrentar la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios revela su justicia. Cuando Dios trae juicio, cuando Dios trae la ira de Dios viene por medio de un juicio. Esto habla de que Dios está trayendo a cuentas a las personas. Dios no ignora y no se olvida de la maldad del hombre. Hay consecuencias y todo acto tiene repercusión. Y por último, el número 3 dice, escapamos de la ira cuando venimos a Cristo. Escapamos de la ira de Dios cuando nosotros venimos a Jesucristo. Cuando yo vengo a Jesús, yo puedo escapar de la ira de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira, Romanos 1:8. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es decir, la ira de Dios no es injustificable, no es una ira que no tiene razón. Pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios trajo juicio? Bueno, porque hay maldad, porque hay impiedad, porque el hombre ha hecho injusticia, ha cometido crímenes. Y es como si, imagínate, es como si una persona le quitara la vida a otras personas y así viviera y no le importa, le quita la vida a mujeres, a niños, los mata, literal, tan fuerte que suene. Pero entonces le dice, no, pues está bien, no pasa nada, síguelo haciendo. Claro que no. Tiene que ser enjuiciado, tiene que enfrentar juicio por la maldad que hizo y merece un castigo. Por eso hoy en día tenemos prisiones donde hay personas que han cometido crímenes y están pagando por un delito que cometieron. Aún nuestros gobiernos, nosotros mismos regimos por un sistema de juicio donde las personas son enjuiciadas. Dios, que Él es santo, Él trae juicio sobre el ser humano. Y dice, la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad, toda maldad, toda impiedad, toda injusticia, donde hay actos, a lo mejor se pueden la gente escapar, personas se pueden escapar
del, del juicio civil de las autoridades, pero no se van a poder escapar de Dios. Hay personas que han cometido actos pecaminosos, han abusado, han actuado mal y se pueden esconder y escapar y nunca nadie los va a encontrar. Pero de Dios no se van a poder escapar, porque Dios trae juicio sobre toda injusticia, sobre toda impiedad, toda maldad. Y por último, quiero leer Romanos capítulo 2, del 1 al 3, dice, hablando de Dios, dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos, dice, de ira. Es decir, yo merecía la ira de Dios. Yo merecía el juicio de Dios por mi maldad. Todos merecíamos, estábamos destinados a enfrentar la ira de Dios. Que su ira cayera sobre nosotros, porque ¿quién no ha actuado en maldad? ¿Quién no tiene pecado? Dice, pero por cuanto hemos creído en Jesucristo, mire lo que dice el siguiente versículo, verso 4, dice, pero Dios en su rica misericordia, por su grande amor con que nos amó, aunque estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Si Noé logró escaparse de la ira de Dios en su generación, y todo lo demás murió, pero Noé se salvó, eso significa que hay esperanza para nosotros también. Si el mundo rechaza a Jesucristo, si la gente rechaza a Jesús, si mi familia rechaza a Jesús, yo decido creer en Jesús y tener salvación, yo y mi familia, y pelear por mi familia, por mis hijos, porque en Él, en Jesucristo, está la salvación. Dios les bendiga, espero que tengan un buen domingo. Bendiciones.